2020, época de pandemia, donde todos pasamos metidos dentro de la casa. Realmente, Ghost of Tsushima fue el juego que más me entretuvo durante estos meses de confinamiento en aquella época de julio de 2020. Vamos a analizar si Ghost of Tsushima vale la pena o no. Con respecto a su historia y narrativa, nuestro protagonista llamado Jin Sakai, un samurái que debe defender la isla de Tsushima de la invasión mongola. Para comenzar, uno de los aspectos más interesantes y motivadores para continuar el juego es su inicio, el cual ya con esta premisa al menos a mí me enganchó lo suficiente como para comprarlo. Normalmente PlayStation hace juegos basados en Japón sobre temas de samuráis u otros ninjas, pero casi siempre todos incluyen algún tipo de fantasía o elementos mitológicos de este país, los cuales son fascinantes. Sin embargo, el Fantasma de Tsushima nos brinda una historia más realista inspirada en hechos de la invasión mongola. Claro, como toda adaptación, no todo es 100% real. Lo mejor es ver una historia del Japón feudal sin elementos fantasiosos y ya esto lo coloca como un juego más original que el resto de su misma temática. Es muy fiel a la época y eso me gustó bastante. El personaje principal, Jin Sakai, es un personaje muy interesante y su desarrollo es muy único, de los mejores que he visto en un juego. Hay juegos que les toma varios títulos desarrollar un personaje o no lo logran del todo. Aquí en una sola entrega lo desarrollan tan bien que al menos su final me dejó muy satisfecho. Jin Sakai vive un dilema en todo el juego entre la lealtad a su código de samurái versus la supervivencia, el cual es el punto principal narrativo de este juego. Esta evolución es increíble porque incluso nosotros como jugadores en esta época pensaríamos que definitivamente lo más lógico es buscar cómo sobrevivir, sea el método que sea. Bueno, bien sabemos que en estas regiones del Japón feudal el código de honor es un juramento completamente innegable. Lo tomas y debes cumplirlo, aunque cumplirlo suponga tu muerte o la de otros. Una locura y cambios de generaciones muy radicales. Los mongoles eran muy superiores en número, lo cual en estas guerras, entre más hombres y más grande fuera tu ejército, la probabilidad de éxito iba a ser mayor. Por cómo avanzan los eventos del juego, Jin solo piensa, debemos ganar esto a como dé lugar, aunque así sea, y respetar mi código de honor. Todo este dilema narrativo hace del juego una excelente historia memorable. Los demás personajes como Yuna, Lord Shimura o Ryuzu aportan peso emocional e influyen en la historia en torno a las decisiones de nuestro protagonista, aunque no hay como negar que para mí Jin se lleva los aplausos. La construcción del mundo en Tsushima se siente viva, va muy acorde a cómo pudo ser realmente a la época y va enlazada a los acontecimientos del juego. Un mundo bien construido también aporta mucho peso a la historia y la narrativa. Con respecto a su jugabilidad, a pesar de que la narrativa es excelente, lo mejor del juego, en mi opinión, es su jugabilidad, que es lo que termina haciendo que le metas tantas horas para completar todo el juego y sus actividades secundarias. Vamos a ver lo malo y lo bueno. Dentro de sus mecánicas, por supuesto que tenemos el combate de samurái, solo que el juego nos ofrece utilizar 4 tipos de posturas muy útiles según el enemigo que enfrentemos, por lo cual es un ligero desafío aprender cuáles posturas debes usar. En más de una ocasión un enemigo era invencible, pero porque usaba la postura incorrecta, así que es casi obligatorio aprender el uso de las posturas. Estas y su aplicación en cada enemigo hacen que el juego sea más dinámico y no solo sea apretar el botón de ataque, sino que deberás pensar bien cuál postura usar y en qué momento atacar. Adicionalmente tenemos las mecánicas de siempre, un ataque ligero, uno fuerte, bloqueos y bloqueos precisos para desviar al enemigo y atacarlo en el momento más vulnerable, que es prácticamente un insta-kill. Una mecánica muy interesante del juego y realmente muy única podría decirse que son los enfrentamientos directos. Estos no son simplemente ir y atacar, sino que Jin reta a otros a un combate prácticamente de un solo golpe. Si fallas quedas a un golpe de morir, pero si aciertas matas al enemigo inmediatamente. Funciona con Jin desenvainando su katana en el momento exacto en el que el enemigo te ataca. Para campamentos o bases tenemos la opción de sigilo con distracciones, asesinatos silenciosos y unas herramientas ninjas, las cuales precisamente no van acorde a un samurái, y ahí es el punto principal narrativo aplicado perfectamente a la jugabilidad, lo cual está bastante bien. Tenemos disposición de herramientas de sigilo como kunais, ganchos, bombas de humo, bombas explosivas y demás, además de poder usar arcos y flechas, todo lo que no debería
debería usar un samurái, pero como es Jin Sakai, él no le importa. Y así es como empezamos esta historia, realmente con ese dilema. Puedes explorar libremente la isla, lo cual es una belleza, con marcadores en el mapa. Lo más interesante y original que he visto, al menos, desconocía si otro juego tenía la mecánica que es que si marcas el objetivo en el mapa y normalmente sales del mapa y aparece un marcador o algo notorio para ir a ese punto marcado. Bueno, aquí no es así, sino que utiliza el famoso viento guía, lo cual me parece una muy buena idea para que el marcador no sea invasivo en los paisajes del juego. El viento te va indicando la dirección según el objetivo marcado en el mapa, lo cual es excelente. Puedes ir desbloqueando poco a poco también habilidades con puntos de técnica, tanto de samurai como de fantasma, que vendría siendo algo más como el estilo ninja. Creo que lo malo del juego, como le pasa a casi todo un mundo abierto, es su repetitividad. Sí, cuando lleves más de 25 horas o vayas por el 100% vas a sentirlo un poco cansado, porque las misiones pueden ser hacer lo mismo todo el tiempo. Ve, infíltrate en un campamento, mata a todos y listo. Misión cumplida. Al inicio es divertido, pero cuando llevas más de 30 horas ya puede llegar a ser algo bastante tedioso. Si mejoras a Jin, puedes hacer esto más rápido, pero igual la repetitividad llega a este nivel. Otro punto negativo del juego puede ser la inteligencia artificial de los enemigos, la cual también es repetitiva, y con el tiempo memorizas todo, por lo que el combate deja de suponer un reto y se vuelve más monótono. Un mongol no te va a sorprender, tiene mecánicas fijas y predecibles. Al inicio tiene una curva de aprendizaje normal e intuitiva y luego se convierte en algo que realizas casi por inercia. Muchos jugadores lo vivimos, pero la cámara a veces es insoportable porque no te permite ver bien el entorno. Todavía en espacios abiertos no es un problema, no obstante en espacios cerrados es un dolor de cabeza completamente. La exploración puede no ser la mejor para algunos. En mi caso yo no vi mayor problema, ya que es completamente entendible que el juego se sienta vacío en algunas partes. Si retrocedemos en el tiempo, en aquella época, imagina cómo era el mundo en los años 1200. No ibas a encontrar un puesto o un comercio en cada esquina como lo vemos hoy en día, que eso es una expectativa realmente irrealista por parte de varios jugadores, pero realmente se comprende que también el mundo puede sentirse un poco vacío. Pero también está el otro extremo, que tampoco esto va a ser un GTA, por ejemplo. Por eso me parece un juego bastante realista, acorde a la época. La jugabilidad está bien hecha, así que tiene puntos de mejora, pero en general, a pesar de la repetitividad de las misiones, no deja de ser un combate satisfactorio y para mí de lo mejor que ofrece. Lo recuerdo como un juego que me divirtió durante muchas horas. Gráficos y diseño visual. A nivel gráfico es excelente, muy digno de un juego de su categoría y año para la consola de PlayStation 4. El diseño artístico de los enemigos y personajes de Mongolia y Japón está muy bien ambientado y por su armadura puedes diferenciar de qué bando es cada uno. Lo más destacado es sin duda su estilo artístico muy realista, lo cual adoré, inspirado en el cine japonés. Incluso incluye un modo Kurosawa en blanco y negro con ese estilo fílmico único. En mi caso no lo jugué así, pero puede valer la pena probarlo para quienes les guste. La ambientación natural es excelente, si te sientes en los años 1200 en el Japón feudal, y hay variedad de flora y fauna, lo cual le da aún más realismo al juego. Los paisajes son hermosos, en general la isla es una belleza visual. A nivel artístico y visual, este juego es excelente. Sonido y música. La banda sonora es más que todo melancólica con instrumentos tradicionales japoneses. Siento que cumple bien, sin embargo no es, considero yo, lo más fuerte del juego. Se siente que se enfoca más en lo visual que en lo auditivo. Cumple en los momentos de acción y calma, aunque hay partes del mundo donde es más silencioso de todo. Los efectos de sonido son detallados desde el silbido del viento hasta el choque de katanas. Creo que los efectos de sonido son lo más destacado en el apartado sonoro. Escuchar la katana cortar enemigos es bastante satisfactorio. Casi que suena como si el juego te felicitara por vencerlo. Aplausos por cortar cabezas. Quizás pudieron mejorar los efectos en la interacción con otros elementos u otros objetos del mapa. El juego te ofrece actuaciones de voz tanto en inglés como en japonés. Para darle más realismo decidí claramente escoger las voces en japonés y considero que cumple bastante bien. No siento que pueda destacar a un personaje como tal, realmente todos están a un nivel similar. Dificultad y accesibilidad. ¿Qué tan difícil es este juego? Bueno, depende de cómo te adaptes a las mecánicas, pero el contar con selección de dificultad no debería ser un problema. La dificultad letal es un golpe y prácticamente estás muerto, que es la dificultad más alta, lo que intensifica el realismo. Puedes jugar todo sin problema en la dificultad más baja, en modo fácil, y así será una experiencia bastante satisfactoria para muchos. En cuanto a opciones de accesibilidad, cuenta con opciones de subtítulos, tamaños de texto, modo de contraste y ajustes de asistencia, entre otros. Considero que es muy completo para un juego de su nivel y en comparación con
otros títulos similares. Con respecto a su contenido adicional, puedes tardar en la campaña unas 25 a 35 horas, es bastante extensa, y para el resto de misiones puedes tardar entre 50 a 60 horas, lo cual es un tiempo bastante bueno. Tiene contenido suficiente como para mantenerte enganchado al juego, ofrece variedad de actividades secundarias, las cuales te recomiendo hacer. Ya sabemos que llegan a ser bastante repetitivas, pero hay bastantes que hacer, una limpieza de mapa completamente. Su rejugabilidad podría decirse que es baja. Si completas el 100% del juego, no veo qué más hacer con él. Una vez consigue la mayoría, normalmente muchos jugadores ya lo quitan. Cuenta con expansiones como el Director's Cut, que incluye la expansión de la isla Iki, que añade nuevas habilidades, enemigos y una narrativa personal para Jin, muy recomendado si te ha gustado este juego, además de un modo multijugador cooperativo llamado Legends. Yo no me interesé mucho por probarlo, pero quizás pueda valer la pena para muchos. Con respecto al apartado técnico, su rendimiento en PlayStation 4 era estable a unos 30 frames por segundo con tiempos de carga rápidos para aquella época. El juego exprime al máximo la consola y va dando cierre a la misma antes del cambio de generación, finalizando todo lo del 2020. Mejora considerablemente jugando una PlayStation 5. En mi experiencia lo jugué durante la época de la pandemia, en los tiempos de pasar todo el día en la casa, así que jugué la versión de PlayStation 4 y no tengo mayor queja. Corría bastante bien para ser un mundo abierto. Con respecto a la relación calidad-precio, ahora aquí te cuento, mi querido espectador, si realmente vale la pena y por cuánto pagaría. Realmente el juego en su lanzamiento costaba unos $60. Y para serles honesto, hoy en día cuesta encontrar juegos que valgan el precio completo. Bueno, en este caso Ghost of Tsushima vale completamente cada centavo pagado. Si lo consigues en oferta, mucho mejor. Pero incluso pagar el precio completo es un gran reconocimiento a Sucker Punch por todo lo que nos dio en esta entrega. Una historia y narrativa excelente, una gran jugabilidad, un tanto repetitiva y una calidad gráfica muy acorde a la época y demás. Desde mi punto de vista, el juego tiene todo lo necesario y está bien justificado su precio, así que no dudes en comprar en este juego. Sí vale la pena completamente, aunque a día de hoy te podría decir que podrías conseguirlo definitivamente en una oferta por unos 30 a 40 dólares y aún así considero que vas a tener un buen producto. Para los cazadores de trofeos y logros, sí, definitivamente he conseguido el platino de este juego. Me he tardado unas 51 horas aproximadamente y sí, fue un reto por la repetitividad. Está hecho para que el jugador saque al máximo lo que el juego ofrece y explorar más su mundo más allá de su historia. Prácticamente es solo completar al 100% el juego, lo cual te recomiendo porque es muy divertido en mi experiencia. Como conclusión, Ghost of Tsushima es uno de esos juegos que te dejan huella, no solo por su increíble apartado visual o por lo bien recreado que está el Japón feudal, sino porque logra transmitir emociones, dilemas y decisiones que realmente te hacen sentir parte de la historia. Jin Sakai es un personaje muy memorable con un desarrollo profundo que pocas veces se ve en una sola entrega. La narrativa está tan bien escrita que no tiene puntos flojos, o al menos no que yo haya notado muy claramente. A nivel de jugabilidad es sólido y muy entretenido, con combates muy satisfactorios y mecánicas bien pensadas, aunque sí puede llegar a ser repetitivo. En general, Ghost of Tsushima es un juego muy valioso que se lo recomiendo a todo jugador. En mi opinión, es el juego con mejor narrativa del 2020 y sí, a muchos no les parecerá pero realmente es mi opinión y muchos estarán de acuerdo y muchos no, pero para mí es el GOTY del 2020 realmente. Mi calificación final para Ghost of Tsushima es de 4.6 de 5. Es una obra maestra. Si te ha gustado este video y esta reseña y esta historia conmigo, suscríbete para más y déjame tu like. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos.